Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Digitalización en el ámbito legal, identificación y firma avanzada solo con la voz. Bueno, pues sin más dilación, arrancamos ya con el webinar. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar Digitalización en el ámbito legal, identificación y firma avanzada solo con la voz. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Queríamos hacer esta introducción contándonos un poco qué vamos a ver en este webinario. Pues en términos generales hablaremos de los retos presentes y futuros de la firma digital, una tecnología de la que ya se viene hablando mucho desde hace unos años hasta ahora, pero que cobra especial protagonismo y creemos que incluso aún más después de la pandemia del COVID y con esta nueva normalidad que nos espera. Queremos informaros de que esta sesión será grabada para su posterior visualización y difusión. Durante todo el webinario, todos los asistentes tenéis los micrófonos desactivados para garantizar un poco la fluidez de la sesión. Tenéis un chat habilitado donde podéis dejar vuestras preguntas a lo largo de todo el webinario. Si os estáis conectando desde vuestro ordenador, aparecerá el icono de un bocadillo en la parte inferior de vuestra pantalla y ahí podéis, como os decía, enviar vuestras preguntas a lo largo de toda la sesión. Y si os estáis conectando desde el teléfono móvil, este chat os aparecerá en la esquina superior derecha en un icono de un muñequito como un avatar. Pues ahí pincháis y os aparece el chat para escribir vuestras preguntas al organizador. Si queréis enviar alguna pregunta especialmente dirigida a alguno de nuestros ponentes, pues bueno, con indicarlo en la misma pregunta será suficiente. Al final de la exposición dedicaremos unos 20 minutos precisamente a este tiempo de coloquio y debate y a intentar responder todas las preguntas posibles. Y bueno, pues no me extiendo mucho más. Para hablar de las posibilidades de la firma digital, como os decía, y de la biometría de voz y su validez legal, contamos con tres profesionales de primera que van a aportar una visión muy interesante sobre la materia. En primer lugar, Julián Inza es experto de la Comisión Europea y asesor tecnológico. Buenos días, Julián. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Sigo presentando a Álvaro Burcay, socio y abogado especializado en el área de tecnología del despacho de abogados Cuatro Casas. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Finalmente, Carlos Gavilán, que es director de desarrollo de negocio de Biometric Box. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. No me extiendo más. Hecha esta breve introducción, doy paso directamente a mi compañero Carlos, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Laura, y buenos días a todos. Pues podemos comenzar con nuestra ponencia, y es que los retos para la firma no presencial no son nuevos, pero quizá ahora son más visibles y surgen nuevas consideraciones. Con la crisis sanitaria actual y otras que han acontecido, cualquiera de los escenarios posibles para la posterior nueva normalidad va a ser rico en oportunidades y en riesgos. Y no sabemos cuánto, pero los hábitos van a cambiar. Podemos ver numerosos titulares acerca del teletrabajo, del cambio de los trámites a distancia, nuevas legislaciones, límites sociales. Todo está en transición y estamos dando un salto tecnológico, siempre ha sido importante, pero quizás estamos dando un salto tecnológico en meses que sin el empujón de la necesidad nos hubiese tomado años. Y necesitamos ser ágiles y aportar soluciones, sobre todo para poder competir. Esto va a aplicar tanto a los usuarios, obviamente, como a los legisladores. Como sabéis, en el ámbito de la firma, bajo el contexto europeo, el Reglamento Europeo 910/2014, conocido por todos como eIDAS, hablamos de tres tipos de firma a día de hoy: simple, avanzada y cualificada. Así que por un momento imaginemos en esta nueva normalidad en la que todos vamos a interactuar a distancia más a menudo, cómo podría acontecer, ¿no?, el día a día. Si van a ser operaciones en cualquier momento de todo tipo, con ciudadanos, con usuarios de administraciones públicas, entre empresas privadas, B2B, B2C, da igual el concepto. La firma cualificada muestra una enorme barrera al exigir dispositivo cualificado, certificado cualificado. Quizás sea una enorme barrera para ese uso cotidiano. Si queremos, por tanto, nos quedamos con simples y avanzadas. Si además queremos
poder controlar, en cierto modo, lo que va a ser el día a día y tener cierta solvencia en caso de conflicto, necesariamente nos tenemos que ir a la firma avanzada. Es aquella que, entre sabemos otras cosas, nos permite identificar al firmante, exige poder identificar al firmante. La buena noticia aquí es que tenemos los medios para hacer firmas avanzadas masivas, con sencillez. Incluso podemos hacer una firma avanzada en una simple llamada telefónica, de forma que al firmante no le estaríamos exigiendo ningún tipo de hardware específico. No le estamos pidiendo una consideración más allá de disponer de su móvil. De hecho, ahora podemos ver un ejemplo real. Esto es la captura de un documento correcto, real, validado, con plena validez legal su firma. Este extracto de un PDF es un contrato firmado. Veis que incluye, sin entrar en demasiado detalle, pero ahí tiene marcado lo que veis en rojo, un archivo, una información que está dentro del PDF, siempre encriptado, siempre con los sellados de tiempo pertinentes, estamos hablando de firmas, pero recoge los parámetros vocales del firmante. En caso de conflicto, podríamos dirimir la situación, aclarar la situación con un perito audiométrico, gracias a que es una firma vocal avanzada. ¿Por qué estamos en esta charla junto a magníficos compañeros del ámbito legal? Porque hablamos de viejos y de nuevos retos. Y para abordarlos, la innovación va a ser esencial. Y son frases a veces manidas, y quizá ese es el problema, que por manidas no le damos la importancia que tienen. Tenemos que intercambiar conocimiento entre empresas, sectores, compañeros, y hoy, como empresa especialista Biometric Box en inteligencia artificial, con soluciones de autenticación por voz y firma, que es el elemento de hoy, somos un buen ejemplo de cómo compartir espacio con el ámbito legal nos va a ayudar a todos. Sectores como el legal, que hoy nos acompañáis de forma mayoritaria, sin perder la naturaleza garantista que identifica a dicho sector, dicha actividad, deben apostar por la innovación y emplear nuevas herramientas, porque el escenario es ya antes era importante, pero ahora es mucho más exigente. Las necesidades son nuevas y apremiantes. Antes de dar paso a los compañeros, querría imaginar, cada uno tendrá en su cabeza, en este nuevo escenario, muchos casos. Os habréis enfrentado a situaciones nuevas en vuestro desempeño laboral, en el día a día, en el que no sabíais o no sabíamos cómo resolverlas o nos encontrábamos un problema. Otra frase vanida, problema igual a oportunidad. Todo eso tenemos que llevar al ciudadano ahora el recuerdo de que esta tecnología siempre estuvo disponible y que ahora la tiene que usar más. La distancia entre partes, el no contacto físico, nuevos hábitos, nuevas reglas, todo esto va a abrir y va a exigir recurrir a firmas digitales. Todos los que estamos aquí tenemos una oportunidad de ayudar a la ciudadanía y a todos los compañeros. Esto es un listado muy simple, como las presentaciones serán compartidas, de casos ya resolubles. Obviamente resolubles, pero hay muchos más con los firmantes a una llamada de distancia, por ejemplo. Así que cada uno os encomiendo, os pediría que cuando encontremos alguna limitación, echemos un vistazo a la tecnología porque suele ayudarnos. Y si el estado del arte es tal que todavía no lo resuelve, estará cerca. Y que conversando entre partes podremos dar el servicio que requieren, tanto los usuarios como nosotros como empresas, como administraciones públicas servidoras de los ciudadanos, en el rol que a cada uno nos toque. El listado completo de posibilidades es enorme y voy a dar paso a mi fantástico compañero y experto Álvaro. Buena jornada a todos. Muchas gracias, Carlos, y buenos días a todos de nuevo. Bien, pues sí, me toca la función de tratar de explicar en derecho, y lo trataré de hacer de forma sucesiva, con una aproximación poco a poco, por qué una solución de firma que se basa o que usa la biometría vocal puede considerarse una firma electrónica avanzada. Empezaré por el principio, que son los grandes principios o fundamentos de la firma electrónica, que se encuentran en el reglamento eIDAS. Pero antes de hacerlo, me gustaría hacer una reflexión de conjunto para
todos los juristas, ¿no? Firmar en derecho no es nada más que expresar consentimiento. Es una convención de la que nos valemos para acreditar si una parte o dos partes han consentido a determinada obligación. Y simplemente por evolución de lo que parecía indeleble en tiempos pasados, pensábamos que un trazo realizado con cierta biometría al final de un documento en papel era prueba suficiente de que una persona había consentido al contenido de ese documento. Pero que una forma de firmar o de expresar consentimiento sea poner un trazo no significa que sea la única forma de expresar consentimiento, ni desde luego la única válida en derecho. Con estas premisas vamos a ver el artículo 25 del reglamento EIDAS, que está aquí en la presentación. Como digo, es uno de los primeros fundamentos de la firma electrónica. Dice, no se negarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a la firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de la firma electrónica cualificada. Si ahora aplicamos esto que acabo de decir, de que firmar no es nada más que expresar consentimiento, y sustituimos las palabras, decimos, no se negarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una expresión de consentimiento que se haya hecho por medios electrónicos por el mero hecho de haberse hecho por medios electrónicos. Es decir, nada impide la validez jurídica de una expresión de consentimiento, sea cual sea la forma que se haya utilizado, hecha por medios electrónicos. El mismo reglamento de EIDAS, que se aplica de forma horizontal a todos los Estados miembros, explica que el derecho nacional será el que tenga que decidir en las situaciones concretas sobre las condiciones de celebración, de validez o de forma que pueda haber para un determinado acto jurídico como requisito o condición de validez. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, encontraremos que, gracias, que bueno, empezando como decía por el principio, ya encontramos el fundamento esencial de los contratos en el Código Civil desde el punto de vista del consentimiento, y es que el mero consentimiento es el requisito de perfección de los contratos. Consentimiento, objeto y causa son sus elementos fundamentales, pero el consentimiento es a partir del que se perfecciona el contrato. Y si recordamos el 1278 del Código Civil, encontramos que los contratos van a ser obligatorios cualquiera que sea la forma en la que se hayan celebrado. Está acuñando un principio general de libertad de forma en la contratación. Es cierto que 2 artículos más tarde nos recuerda que hay determinados actos jurídicos que están sometidos a un requisito de forma como condición de validez. Un ejemplo tradicional son los documentos que estén sometidos o los actos jurídicos que estén sometidos necesariamente a forma pública. Pasamos del Código Civil a una ley más específica de la contratación a distancia, aunque todavía no hablamos de las leyes de firma electrónica. La anterior, por favor. La LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Encontramos este mismo principio de que es el consentimiento el que rige la formación o la perfección del contrato. Y encontramos 2 reglas más que creo que son de interés. La primera es que no es necesario que haya un acuerdo previo sobre las partes para la utilización de medios electrónicos para que los medios electrónicos sean aptos o útiles para la celebración de un contrato. Y la segunda es que cuando para un determinado acto jurídico la norma que se le aplique, la norma sectorial que se le aplique, imponga que se celebre por escrito el contrato, este requisito se entiende satisfecho con el hecho de que se haya celebrado por medios electrónicos si se contiene en un soporte electrónico. O leído al revés, un soporte electrónico es un medio suficiente para colmar el requisito de que se entienda hecho un contrato por escrito. Ahora sí podemos pasar, muchas gracias. Con estas premisas vamos a aproximarnos a los distintos tipos de firmas electrónicas y ya las avanzaba un poco Carlos. Tenemos 3 tipos de firmas electrónicas que se van construyendo una sobre la otra. Las firmas electrónicas simples, que es cualquier tipo de expresión de consentimiento realizada por medios electrónicos, va a ser como un poco una firma electrónica.
las avanzadas, que son las que reúnen estos requisitos, en los que no me detengo ahora porque luego los veremos uno a uno. Y luego las cualificadas, antiguas reconocidas, que lo que exigen es que la firma se base en certificados. Certificados reconocidos, emitidos por una serie de emisores. No me detengo más porque la idea que querría expresar aquí es que el hecho de que el estándar más alto de firma electrónica se haya vinculado a la existencia de un certificado no es nada más que es una rémora, si lo queremos ver así, es un tributo de las técnicas pasadas. En sistema de firma electrónica, digamos que la primera convención que se aplicó es aquella que se basa en certificados. Yo tengo un certificado al que puedo acceder de manera única como consecuencia de unos sistemas tecnológicos, criptografía, claves asimétricas, en fin, lo que es conocido por todos. Y cuando revisto este certificado electrónico de ciertas garantías, entonces obtengo el nivel de cualificado reconocido. Pero esto es simplemente, como decía, un resultado de una evolución tecnológica. Pero si algo tiene de bueno el reglamento AIDAS, que son bastantes cosas, es que se replantea en parte, aunque es cierto que proviene de un proyecto de Stork que también se basaba en sistemas PKI, pero se replantea en parte estos inmovilismos y abre la definición, sobre todo, esa es la que nos trae aquí, la de firma electrónica avanzada, a nuevos sistemas desde un principio de neutralidad tecnológica palmario. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que nos obliga a replantearnos qué es una firma electrónica. Y trataremos ahora sí de aplicarlo a lo que explicaba Carlos, esta forma sencilla de interacción humana, que es la tradicional, la fácil, la que hacemos todos y estamos haciendo ahora, la verbal, pero tratar de encajarla en las instituciones y en los cajones propios de la firma electrónica. Y lo primero es que lo que se hace a través de una conversación con una grabación digital es un documento electrónico. Un documento electrónico no es nada más que un conjunto de ceros y unos. Un conjunto de ceros y unos que se expresan de una manera inteligible por los seres humanos en una pantalla como en esta presentación que podemos leer o ver, pero también se pueden expresar perfectamente en un conjunto de sonidos de audio que podemos entender por la vía de la palabra. Nada en la definición de documento electrónico restringe la forma de expresión de ese documento electrónico, no son más que ceros y unos. Una firma electrónica o firmar no, atrás, por favor. Una firma electrónica es, el acto de firmar electrónicamente es unir técnicamente estos ceros y unos que conforman el documento electrónico con otros ceros y unos que podemos llamar de forma agrupada como los datos de creación de firma, que son los datos que que se atribuyen al firmante. De manera que cuando se unen los ceros y unos del documento electrónico con los ceros y unos de los datos de creación de firma, del firmante, obtenemos la firma electrónica. En la tercera columna vemos otro principio que creo que es relevante, y es que nada en la definición de firma electrónica exige que los datos de firma sean creados o conocidos de antemano. Y lo explico. Los certificados, si nos basamos en este sistema, esta técnica tradicional, es cierto que encapsulan ya de entrada datos de identificación del firmante. Y entonces parece que tenemos grabado en nuestra retina que esto ha de ser así, pero nada, de nuevo, en la definición de firma electrónica ni en la de firma electrónica avanzada requiere que los datos de firma sean conocidos de antemano, que podamos identificar de antemano al firmante. Y esto es muy normal porque es lo mismo que hacemos en el entorno analógico. Cuando alguien firma con su trazo al final de un papel, en ese momento, solo por el trazo no lo estamos identificando. Si queremos de verdad hacer un vínculo unívoco entre el que ha hecho ese trazo y quien dice ser, tendremos que acudir a sistemas, a técnicas periciales. Pues esta misma lógica, que es con la que todos estamos familiarizados, se aplica igual a la firma electrónica y si lo queremos aplicar a la firma basada en biometría vocal, encontraremos eso mismo, esa misma biometría vocal, ese patrón o huella vocal que obtenemos del firmante a partir de su voz, nos permite
identificarlo a partir de una serie de técnicas o métodos periciales. Ahora sí, si podemos pasar, por favor. Muchas gracias. Bien, pues vamos a ver brevemente los 4 requisitos en los que se construye la firma electrónica avanzada para aplicarlos a un sistema de firma basado en la voz. El primer requisito es este, que esté vinculada la firma de manera única al firmante. Y este requisito yo creo que se colma con facilidad al entender que el patrón o la huella vocal de una persona son únicos. Es uno de estos datos biométricos que son característicos de una persona, únicos para una persona, no son repetibles. El segundo requisito es que permita la identificación del firmante. Y aquí me detengo en tres ideas. La primera es que la identificación se produce mediante parámetros biométricos. La segunda, que ya he avanzado, es que nada en esta definición ni en los desarrollos posteriores a esta definición exige que la identificación se produzca en el momento de la emisión de la firma, aunque por supuesto se puede haber hecho incluso con un sistema de firma de biometría vocal, si se ha enrolado antes la persona, siempre te compararás la huella vocal de quien habla en ese momento con la que ya tienes almacenada, pero incluso aunque no haya un enrolamiento previo, nada exige que la identificación del firmante se produzca en unidad de acto. Puede ser, como digo aquí, a posteriori, como en la firma manuscrita tradicional. En tercer lugar, si podemos pasar de diapositiva, gracias. El tercer requisito para la firma electrónica avanzada es que haya sido creada utilizando datos de creación de firma electrónica que el firmante pueda utilizar con un alto nivel de confianza bajo su control exclusivo. Y aquí entramos en un plano más de seguridad, de confianza, de control. Estos son los elementos que tendremos que valorar. Si lo hacemos aplicados a un sistema de firma de biometría vocal, encontramos que los datos de creación de firma de los que hablaba antes constituyen la voz que por motivos evidentes está bajo exclusivo control de la persona. Pero a la pregunta de ¿esto puede llevar a algún tipo de fraude? Que es en el fondo a lo que tenemos que aproximarnos al hablar del nivel de confianza en el control exclusivo, encontramos al menos 2 grupos de argumentos. El primero es que existen técnicas anti-spoofing, igual que se puede tratar de emular por medios sintéticos una voz, existen estas mismas herramientas para contrarrestar estos sistemas. Pero además, no podemos perder de vista que la firma en este caso no es solo la expresión electrónica de esta huella vocal, esta expresión matemática que se deduce de la biometría de la persona, sino que contiene también lo que se dice. Es decir, puede contener palabras aleatorias que el firmante haya decidido poner como herramienta de protección y además incluye las palabras específicas del contenido de lo que se firma, que es difícil haber previsto para alguien que intente defraudar de antemano. De manera que esto provoca que el fraude en un sistema como este sea bajo desde el punto de vista que nos interesa ahora, que es que esa huella o biometría vocal esté bajo el exclusivo control del firmante con un alto nivel de confianza. Es más, la huella vocal, además de que se puede almacenar encriptada, esta representación matemática final de la biometría, no sirve en sí misma para crear contenido. Es decir, no puedes ir para atrás desde la huella vocal, crear una voz sintética que vuelva a la misma huella vocal. De manera que el sistema, de nuevo, permite el control exclusivo del firmante con un alto nivel de confianza. Por último, el cuarto requisito es que esté vinculada con los datos firmados, de modo que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable. Esto no proviene estrictamente de la firma con biometría vocal. Son técnicas tradicionales de encriptación, sellado y funciones hash, en fin, una combinación de estos sistemas que en un procedimiento como el que conozco diseñado por Fearbox se produce con estas capas de encriptación y sellado posteriores. ¿Sobre qué? Sobre el documento electrónico, ese conjunto de ceros y unos que queremos firmar, sobre el conjunto de datos que constituyen los datos de firma del firmante y sobre las evidencias del proceso que se ha ido siguiendo hasta alcanzar el resultado final, que es el documento firmado. Con esto, una reflexión final
relación con su utilización en juicio. Obviamente, si se ponen todas estas medidas de seguridad es con el objetivo de que si se tuviera que hacer valer en un procedimiento judicial, el resultado sea lo suficientemente fiable desde un punto de vista jurídico. Entonces aquí encontramos las reglas de valoración. Menciono aquí el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el que contiene los criterios hermenéuticos de definición de la fuerza probatoria de los documentos privados, y en su apartado segundo encontramos que la regla que ha de seguirse cuando se trata de una firma electrónica avanzada es en esencia la misma que se sigue en cualquier otro documento. No lo he mencionado antes, pero otra de las reglas que se deducen de la LS6, de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, es que los documentos electrónicos tienen la consideración de prueba documental. Igual, el mismo nivel que tiene un contrato expresado en papel, firmado con tinta, que se presenta en su original en un juzgado. Es una prueba documental y está sujeta a las reglas de valoración de la prueba generales. Igual que una firma electrónica avanzada. De manera que si la contraparte impugnase la validez de la firma o la autenticidad del documento, se abrirá un procedimiento incidental y este procedimiento incidental incluirá el recurso a los mecanismos de prueba habituales o tradicionales en un procedimiento judicial, que incluyen, entre otros, una prueba pericial que pueda determinar si el patrón o la huella vocal está almacenado en este documento electrónico, se corresponden con la persona a la que le atribuimos la firma del documento. De esta manera se podrá hacer prueba. Está unida, es cierto, a otro conjunto de pruebas, ¿no? que son más de corte transversal, pero también se aplican a la firma electrónica. En definitiva, si, como creo que se deduce de todo lo que he hecho hasta ahora, el resultado de esa prueba en caso de impugnación será una prueba sólida respecto a la autenticidad, la validez de la firma y la autenticidad del documento, se habrá colmado de esa manera la prueba que es necesaria sobre la firma electrónica que queremos invocar en el procedimiento. Y con esto creo que he cubierto el tiempo que tenía previsto. Soy consciente de que es una aproximación introductoria, pero confío en que con la presentación que hará Julián ahora, que lo va a aterrizar para ciertos casos de uso, añadir algunas reflexiones adicionales, sobre todo con el tiempo que tenemos al final de preguntas, podamos completar cualquier aspecto que quede pendiente. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Yo voy a hacer una reflexión respecto a cómo al final maduran las diferentes tecnologías en los contextos legales en los que es necesario. Mi primera transparencia trae a colación una publicación de la Gaceta de Madrid que daba carta de naturaleza a la posibilidad de utilizar la máquina de escribir en los trámites administrativos. Esto en su momento se consideró una innovación. Seguro que en aquel momento hubo juristas que protestarían porque al utilizar la máquina de escribir se perdía la impronta de quién era el que había desarrollado un documento. Hasta ese momento los documentos se desarrollaban con escritos a mano y esa escritura determinaba en buena medida saber quién era el autor del documento. De hecho, remontándonos al fuero juzgo, allí se indica que la posibilidad de valorar las letras, de lo que hoy llamaríamos cotejo de letras, que haría un perito calígrafo, en aquel momento lo hacían los obispos porque primero sabían leer y escribir y por tanto tenían la instrucción básica para poder entender lo que se decía y valorar quién lo podía haber escrito. Evidentemente, cualquier comparación de letras pues no tendría las medidas tecnológicas que hoy utiliza un perito calígrafo. Pero el hecho de que ya hubiera alguien que supiera leer y escribir, pues era una ventaja. Más recientemente, a principios del siglo XX, los maestros de escuela eran peritos utilizados para valorar las letras. Luego, eso también quiere decir que el mero hecho de saber leer y escribir era uno de los elementos probatorios. La otra característica del obispo es que se presuponía que decía la verdad, cosa que aquí, por ejemplo, también se les presupone a los peritos que van a decir la verdad. De hecho, los peritos, su opinión siempre puede tener la contrapartida de la opinión de otro perito. Lo que
realmente me trae a esta reflexión respecto a la adopción de las diferentes tecnologías es que finalmente tienen una maduración que acaba haciendo que se adopten prácticamente sin controversia. Y en el caso particular de la firma vocal, hay un elemento muy interesante que es singular y es que la expresión del consentimiento verbal trae, nos retrotrae a los momentos iniciales en los que se realizaban los contratos o cualquier tipo de vinculación o gestión de obligaciones. Fijaos que incluso a día de hoy, en relación con la prestación del consentimiento, sigue siendo válido un contrato verbal en una feria de ganado donde una persona vende una vaca y otra persona la compra. Y como los pactos son para cumplirlos, más allá de las dificultades probatorias que tendría la expresión verbal del consentimiento en la compra de la vaca, de lo que no cabe duda es que el consentimiento se ha producido y luego tendremos el problema de demostrar cómo se ha producido. En algunos contextos, el hecho de que haya testigos ayuda, por ejemplo, a demostrar que ha existido un acuerdo. Fijaos que incluso el propio término manufirmatio, que es un término latino que es un poco la prehistoria de la gestión de las firmas electrónicas, y pese al propio término en sí, manufirmatio, pues realmente era una actuación, era una ceremonia en la que se extendía un escrito eh, que había propuesto un escribano, porque a veces quienes estaban realizando los documentos ellos mismos no sabían leer y escribir, y quien lo iba a firmar extendía la mano, la pasaba por encima del documento expresando su consentimiento y finalmente ponía una cruz o ponía su nombre si lo sabía hacer y los testigos ponían también sus cruces para darle solemnidad a esa prestación del consentimiento. O sea que las primeras prestaciones del consentimiento que llegaron a tener un reflejo en un soporte duradero, básicamente eran verbales. Lo que pasa es que se ha extendido durante muchos años la frase, que es cierta, de que verba volan, scripta manen. Lo que se escribe vuela, perdón, lo que se habla vuela, pero lo que se escribe permanece. Y por lo tanto, uno de los elementos importantes es la propia preservación del documento que en cualquier momento pueda tener la certeza de aclarar qué términos concretos fueron los acordados y que se prestó el consentimiento. Y desde ese punto de vista, hasta hace relativamente poco tiempo no había instrumentos que fueran muy claros en este sentido. De hecho, se ha venido haciendo la contratación telefónica durante muchos años sin controversias y sin que hubiera ninguna manera de demostrar que esa contratación telefónica tiene por detrás lo que no haya sido una información previa. Por eso, la normativa de protección de consumidores y de contratación a distancia le da cierta importancia a la información previa que en un contexto en el que se utiliza el web, pues obviamente se puede distribuir a través de la página web, con lo cual esos requisitos de la normativa de protección de consumidores o de contratación a distancia respecto a la posibilidad de tener las condiciones de contratación con anterioridad, hoy en día son muy fáciles de cumplir con estos contextos de contratación donde se puede publicar a priori pues cuáles van a ser los compromisos de las partes, en qué consiste el servicio y en qué consiste el precio. Pero la posibilidad de que la gestión de la evidencia de la contratación por la vía verbal de lo que existía hasta ahora era básicamente una grabación. Esa grabación incluso era susceptible de sufrir modificaciones porque se podían hacer cortes y empalmes de lo grabado. Y además casi siempre quien grababa la conversación era del lado del promotor de la plataforma, aquel que tenía interés en dar certeza de que el contrato se había producido. Pero la persona que estaba utilizando ese mecanismo no tenía ninguna manera de demostrar que se había producido o no esa forma de contratación y en qué términos. Por lo tanto, había una parte protegida, que era normalmente el promotor de la contratación, y una parte débil, que era el contratante a distancia, y por eso la mayor parte de la normativa de protección de consumidores
y de contratación a distancia se había desarrollado por la vía garantista de permitir la devolución del producto o digamos, el arrepentirse de lo contratado con un plazo para manifestar ese deseo de no seguir vinculado con esa manifestación que se había establecido verbalmente. Incluso, como veremos luego en una transparencia que he incluido, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que ahora ya pertenece a la CNMC, llegó a publicar ciertas normas en relación con la manera en que los prestadores de telefonía podían establecer los contratos de portabilidad, garantizando que se cumplían unos requisitos de protección al consumidor, creando el concepto de la verificación por terceros. Lo que pasa es que tenemos un antecedente ilustre, y es que desde hace unos cuantos años ya se están empezando a utilizar firmas manuscritas capturadas con dispositivos idóneos, tabletas que permiten capturar la biometría del trazo, captando la velocidad, la posición del útil de escritura, la presión. Y claro, esto ya ha tenido un grado de adopción relativamente alto. Ahora, por ejemplo, existe normativa concreta por parte de la Inspección Tributaria y en el ámbito tributario que permite que los obligados tributarios puedan, por ejemplo, firmar actas de inspección y otros documentos en relación con la agencia tributaria mediante dispositivos de captura de firmas, y eso ha sido un contexto un poco excepcional de lo que venía siendo la tradición de la firma electrónica, desde las primeras normas que habilitaban a la fábrica de moneda a emitir certificados han estado basadas precisamente en los certificados. También la Seguridad Social emitió una normativa que permitía el uso de las firmas y la captura de firmas en dispositivos idóneos en el contexto de la inspección. Y una de las últimas aportaciones, y ahí me considero que he tenido algo que ver, porque colaboro con el Ministerio de Justicia, es una norma publicada por el CTAG, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, una norma que se refiere a la manera de utilizar las firmas y los certificados en la Administración de Justicia, que en la sección 17 da algunas pautas de qué criterios de seguridad deberían cumplir las firmas manuscritas para ser válida en un contexto de la Administración de Justicia. Este tema es bastante interesante porque el hecho de que haya una recopilación de requisitos en una norma publicada al amparo de la Ley 18/2011, que es la que regula la utilización de medios electrónicos en la Administración de Justicia, permite que exista un conocimiento, un entendimiento por parte de los participantes en la Administración de Justicia, los jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, respecto a que existe esta posibilidad de gestionar las firmas avanzadas. Yo llevo haciendo auditorías de firmas manuscritas desde hace bastantes años. Preparé un decálogo que en realidad es más extenso de lo que ha publicado el CTAG, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, y la verdad que desde hace bastantes años la generalización del uso de las firmas manuscritas en dispositivos idóneos por parte de entidades financieras, por parte de correos, en fin, ya habréis visto en muchos sitios sistemas que te recogen la firma en una tableta, pues cabe entender que uno de los resultados de captar la firma en tableta es que tú obtienes un PDF donde están todas las condiciones contractuales con tanto nivel de detalle como sea necesario. En ese PDF, además, se incorpora tu grafo. Ese grafo te permite comprobar que la firma es tuya y se incluye además la información biométrica de detalle, la presión, la velocidad, el trazado de la firma, que aunque va a estar cifrada en el interior del PDF, en caso de que sea necesario se puede descifrar por parte de la entidad de confianza que custodia la clave privada, se puede extraer la biometría del trazo escrito y esa biometría la puede comparar un perito con firmas indubitadas y llegar a la conclusión de si la firma es o no es de quien dice ser. Este contexto, este precedente, es muy importante porque al final las técnicas, los estándares que dicen cómo se registra
un dato biométrico, como pueda ser el iris, como pueda ser la huella dactilar, como pueda ser la huella vocal, o como pueda ser el trazado de una firma, no deja de ser una norma técnica que indica cómo se codifica ese tipo de biometría. Pero una vez que ya somos capaces de incluir una biometría cifrada en el interior de un PDF, no habría ningún problema para que esa biometría fuera precisamente la de la prestación del consentimiento en sí. Y esto es relevante porque uno de los elementos que queremos evitar es la suplantación y a veces, si hemos visto alguna película que utiliza grabaciones, pudiera parecer que cortando y pegando trozos de grabación respecto a una conversación ficticia que aún no se ha producido, pero que podemos prever que se va a producir con una secuencia concreta de preguntas, podríamos preparar una secuencia concreta de respuestas si tenemos la suficiente paciencia de grabar durante un tiempo a la persona que queremos suplantar y cortando y pegando el audio podríamos llegar a preparar algo que nos pudiera ayudar a suplantar. Por lo tanto, cualquier cosa que hiciéramos en relación con la gestión de las firmas en el ámbito vocal tendría que tener en cuenta ese tipo de cosas, como evitamos la suplantación a base de manejar grabaciones anteriores. Uno de los elementos que que permitan resolver este reto es precisamente que haya algunas preguntas espontáneas que se puedan hacer durante el proceso de manera que sean impredecibles para quien quiera utilizar la posibilidad de grabar anteriormente, porque hay algunas preguntas no las va a saber del mecanismo. Pero de todas las biometrías que existen, realmente solamente hay dos que permiten expresar consentimiento de manera explícita, que son precisamente la escritura y la vocalización, la verbalización de lo que se quiere decir. El resto de biometrías se pueden capturar, se puede capturar el iris, se puede capturar la huella dactilar, pero no dan realmente información en sí mismas respecto a la prestación del consentimiento. Por lo tanto, de todas las biometrías, solo esas dos son las más idóneas para captar el consentimiento. Al final, lo que vamos a tener es un PDF que la entidad promotora de la plataforma incorporará a su sistema, pero que también podrá entregar a la otra parte. Eso es lo que llamamos en nuestro contexto simetría probatoria, de manera que ambas partes, tanto la que recoge el contrato como la que lo firma, la que expresa su consentimiento, están en la misma disposición de probar que el contrato se ha producido o que no se ha producido. Por tanto, esto sí que es una verdadera innovación. No tenemos un sistema de verificación por tercero que realiza una grabación y o ni siquiera de verificación por tercero, una empresa que realiza una grabación y que finalmente, si esa grabación se utiliza para algo, es en favor de la entidad que la recoge, pero que no se pone a disposición de la otra parte. El hecho de utilizar un PDF para recoger la información implica que todas las condiciones contractuales están allí, que la posibilidad de demostrar con la grabación cifrada en alta calidad que el firmante es quien dice ser, permite que un perito con las adecuadas herramientas lo pueda valorar, y se traduce en un concepto legal que se denomina igualdad de armas, pero que yo en el marco del decálogo para la valoración de ese tipo de soluciones llamo simetría probatoria. En realidad, se trata de marcar un contexto que pudiera sistematizar a aquellas entidades que realizan desarrollos en relación con la gestión de firmas manuscritas en su momento o de firmas vocales en este otro contexto. Así como en relación con las firmas manuscritas he llevado a cabo bastantes auditorías, tengo que reconocer que la auditoría sobre firma vocal, la de Biometric Box, fue la primera que realicé y sigue siendo todavía la única, porque yo creo que el resto de entidades que han hecho desarrollos en relación con la biometría todavía no entienden en qué consiste una firma vocal. La mayor parte de las veces la biometría se entiende como un mecanismo de dos pasos en los cuales hay un primer enrollment para recabar los parámetros biométricos correspondientes al tipo de biometría utilizado y luego un marco de uso, con lo cual la mayor parte de las veces la biometría se utiliza como técnica de autenticación, no como técnica de firma.
Sin embargo, en la vida real, cuando recogemos una firma manuscrita o cuando recogemos una grabación, no pedimos que la persona previamente se enrole, sino que si finalmente se creara una controversia, es en ese momento en el que tendríamos que dirimir la controversia con las técnicas previstas en la normativa procesal. Es decir, que realmente no hace falta ese procedimiento de enrollment. Pero este enfoque es darle la vuelta al calcetín de la biometría. La mayor parte de los expertos en tecnología de biometría han trabajado sobre la asunción sistemática de que el enrollment es lo primero y la verificación de la identidad es lo que viene después. Y aquí lo que hacemos es justo lo contrario. Presumimos que la biometría corresponde a la persona de la que se trata y si finalmente hubiera controversia y excepcionalmente es cuando se llevaría a cabo la valoración de la prueba. Bueno, pues al final estas reflexiones nos llevan a la definición de un contexto de 10 puntos en los cuales se basa el marco de evaluación. El primero de ellos es la constancia de la prestación del consentimiento del firmante respecto de un documento por su propia voz y vinculación de la evidencia con el documento. Se trata de que exista esa constancia, de que quede recogida. El sistema tiene que tener resistencias a los diferentes tipos de ataques. Debe proporcionar mecanismos de prueba a todos los participantes, la simetría probatoria. Tiene que cumplir algunos requisitos de la normativa de contratación a distancia, como el soporte duradero, es decir, tiene que ser algo que resista la posibilidad de su almacenamiento. De hecho, hay incluso sentencias del Tribunal Europeo respecto a qué se debe considerar un soporte duradero. Tiene que permitir una vía sencilla de comprobar que el documento le corresponde al firmante. Esto, en un contexto de firma manuscrita, es la verificación del grafo. Pero en el contexto de firma vocal es un player que va en el propio PDF que permite oír la prestación del consentimiento. Ahí la información, la calidad de la voz está degradada, pero tiene la suficiente calidad para que la persona se reconozca a sí misma y lleva además una huella, una marca de agua, que en el caso concreto de Biometric Box, lo que dice es Biometric Box, es un audio superpuesto para evitar que se pueda utilizar esa grabación y pegarla en otro, incluso prescindiendo de su baja calidad. Tiene que ser posible que, o sea, tiene que ser posible la verificación por un perito, pero tiene que ser imposible que la grabación de la voz pueda ser extraída por la propia entidad para que no exista la tentación de pegarla en otro documento. En el caso del perito tiene que poder comprobar la información de alta calidad que está cifrada y que por lo tanto habrá que extraerla con un mecanismo de descifrado con otras indubitadas. El contexto, la posibilidad de generar documentos híbridos en papel y electrónico es un elemento de nuestro modelo de evaluación, no es un requisito realmente del tipo de firma, pero gracias a la existencia de los códigos seguros de verificación, podemos hacer que documentos de firma vocal, que en su base son PDFs que tienen un player al que tú le haces clic y oyes la verbalización de la prestación del consentimiento, pues pueden circular en papel porque gracias al código seguro de verificación se accede al documento electrónico cuando sea necesario. La información de cómo llevar a cabo la prueba tiene que estar disponible. Esto lo hacemos comprobando determinadas cláusulas en los contratos. Por lo tanto, es necesario que estas cláusulas estén en los contratos para que las partes sepan cómo ejercer su derecho a la prueba. Y por último, hay ciertos elementos que hacen que la información, que incluye datos personales, permita, en su caso, detectar incidentes de seguridad y notificarlos a la entidad supervisora de este tipo de cosas, que sería la Agencia de Protección de Datos. En la actualidad, además, se ha producido, tras la publicación del Reglamento Europeo 910/2014, la obligación de que todos los sistemas de gestión de firma, incluso los no cualificados, tengan la posibilidad de detectar y notificar a la autoridad supervisora, que en la actualidad es el Ministerio de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la comunicación de si se han producido o no incidencias. De manera que este requisito ahora no solamente cubre a la Agencia de Protección de Datos, sino también al supervisor de los sistemas
de... Julián, disculpa, vamos justitos de tiempo, es súper interesante esto que nos comentas. Si quieres, das una idea de cierre y pasamos a las preguntas, porque hay bastante pregunta y así pues iniciamos un poco un debate y iniciamos este turno de coloquio. Si te parece, cierras con la idea que consideres y empezamos el turno de preguntas. Pues con la última transparencia, lo que vengo a decir es que, aunque la CNMC, originalmente la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones, viendo el problema de la prueba, le llevó a crearse el sistema de verificación por tercero, en la realidad tenemos un mecanismo mucho más eficiente, mucho más equilibrado por la disponibilidad de la prueba para ambos lados, que es precisamente el hecho de que tanto el contratante como el firmante tengan a su disposición el PDF con todos los mecanismos de seguridad y de prueba. Fenomenal. Porque ya estamos listos para pasar a las preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres ponentes, gracias a los asistentes que nos estáis enviando un montón de preguntas. Intentaremos contestar a la mayor parte de ellas. De hecho, si podéis quedaros con nosotros pues 5 o 10 minutos más, ampliamos para poder contestar a la gran mayoría de las preguntas. Arranco con la primera, que la dirigen a Álvaro. Y dice así: la Ley de Servicios de la Sociedad de Información parece que no exige acuerdo previo para el uso de la firma electrónica, pero según el artículo 9.1 del Reglamento de Protección de Datos Personales, se considera que los datos biométricos son datos sensibles cuyo uso requiere previamente un consentimiento expreso previo del cliente. ¿Consideras, Álvaro, necesario exigir el consentimiento previo del cliente antes de usar la biometría vocal como forma de firma electrónica, o consideras que la legitimación de su uso se puede fundamentar en el interés legítimo de la entidad? Vale, muchas gracias, Laura, y muchas gracias a la persona que haya hecho la pregunta. Es una pregunta muy buena. Aquí hay dos planos en paralelo. Uno es el de la firma electrónica, que efectivamente no requiere un consentimiento previo para que se utilicen mecanismos de firma electrónica como condición de validez. Y el otro es el del que efectivamente estos son datos sensibles porque son datos biométricos. En realidad, en cualquier interacción por medios telefónicos en los que vaya a grabarse la conversación, debe informar de que la llamada se va a grabar, porque la propia grabación de la voz es en sí mismo un tratamiento de datos personales. Con lo cual, no creo que cambie la dinámica demasiado. Lo que sí que habría que hacer es añadir otra capa en la que se diga que se va a extraer de la voz que se está utilizando en ese momento la biometría, esos trazos biométricos únicos para asociarlos al documento de firma. Pero yo creo que, o sea, la respuesta a la pregunta es sí, debería hacerse. No creo que sea suficiente el interés legítimo como base jurídica para el tratamiento del dato, en este caso concreto. Yo entiendo que aquí podría haber una cierta discusión, ¿eh? No quiero ser categórico en lo que estoy diciendo, pero en mi opinión no sería suficiente el interés legítimo. Haría falta consentimiento, pero el consentimiento forma parte de la propia dinámica de la contratación. Cuando se habla por teléfono, en un momento tendrá que decirse, bueno, pues que sepa, además de todo lo que sea el contenido de lo que se quiera acordar, bueno, pues si le parece, formalizamos el contrato, lo formalizamos en estos términos, voy a contarle las, no sé, las cláusulas o lo que sea que se le esté contando, y lo que haremos será para darle solemnidad al acto, lo grabaremos y incrustaremos la biometría de la voz de los que estamos hablando en un documento que se compartirá después en este soporte duradero y, del que hablaba Julián hace un momento, ¿no? Que creo que sirve para cumplir los requisitos en la contratación, añadiéndole otras cosas, pero creo que sirve para cumplir los requisitos en la contratación con consumidores, y de esta manera el propio consentimiento estará, si queréis, embebido en la propia dinámica de la firma. Sí, para mí eso está claro. Cuando se trata de una firma, la legitimación es el hecho de que haya una firma. El hecho de que haya una firma conlleva automáticamente su biometría, aunque nadie haya hablado de ello hasta ahora. Por ejemplo, cuando se realiza una firma sobre papel, tú tienes tu impronta al realizarla, que es la que valorará el perito calígrafo, pero esa impronta es biometría, aunque no se haya capturado en formato digital. En el caso de una forma vocal, tal y como la recoge Firbox, Firbox no hace una extracción de datos de parámetros biométricos en el procedimiento, sino que cuando se utiliza en el marco de la firma, sino que lo que hace es la grabación completa, porque
el motor de reconocimiento de la voz que hoy en día tiene Biometric Box es de un cierto nivel de sofisticación, pero pudiera ser que el motor que exista dentro de 5 años tenga una sofisticación superior. Entonces, realmente en el caso de este tipo de firmas, en la actualidad lo que se mete es la grabación completa en alta calidad, no la extracción biométrica. El uso de la valoración biométrica se hace con el motor en la fase pericial, con lo cual en este caso concreto no hay ningún manejo biométrico explícito. Hay una grabación que obviamente cualquier firma tiene una biometría, pero ya nace de su naturaleza la legitimación. Fenomenal. Seguimos con un caso concreto que nos preguntan, ¿en el entorno sanitario esta firma vocal valdría para el consentimiento del paciente? Quien queráis de vosotros, no es dirigida la pregunta. Si te parece, inicio yo la respuesta y lo puede complementar Álvaro. Pues sí, porque bueno, en el consentimiento del paciente, en el ámbito sanitario tenemos el consentimiento del paciente, pero a veces el paciente no está en condiciones de prestar el consentimiento y lo tienen que prestar sus allegados. Entonces, una de las ventajas de este mecanismo es que permitiría mostrar la información de los riesgos a quien vaya a prestar ese consentimiento. Y es más, la expresión del consentimiento, más allá de que figure por escrito, que es un valor en el marco probatorio, permitiría, por un lado, recoger toda la explicación que pueda hacer el galeno y la manera que finalmente lo haya entendido el usuario, con lo cual, desde mi punto de vista, tiene muchísimas ventajas respecto a los procedimientos actuales. Fenomenal. Tenemos una pregunta que dice así: ¿cómo se puede verificar la identidad de una persona según el artículo 24 del EIDAS? Gracias. Bueno, la verdad es que me he quedado con ganas de contestar la anterior pregunta sobre el consentimiento informado. Disculpa. Sí, retomamos el consentimiento del Sí, paciente. no, perdón. No, estaba reflexionando. Esto, como todo lo que aplica a una norma sectorial, requiere ver con cuidado las normas sectoriales, pero el consentimiento informado, si lo recuerdo bien, tiene una serie de normas sobre formalización, pero que se refieren a la forma escrita. Como decía, un documento electrónico colma los requisitos de la forma escrita cuando se celebra eso, por medios electrónicos con estas características de las que venimos hablando, con lo cual, en principio, podría ser suficiente. Aunque, claro, aquí la clave en el consentimiento informado es que o sea, se produce una información sobre las condiciones de salud que tiene la persona y el tratamiento que se prevé para ella, que te la tiene que dar el profesional sanitario que corresponda según el tipo de dolencia. Entonces, aquí se producen los dos elementos. Tienes que tener a un lado a la persona que tiene que emitir esta opinión o esta recomendación médica y la otra la que lo tiene que recibir, entender, en su caso emitir preguntas y luego consentir. Pero desde el punto de vista de la formalidad, la forma escrita, creo que se podría conseguir con un sistema de biometría vocal como esta, pero sé que suena contraintuitivo porque escrito parece que es distinto o se contrapone a verbal, pero cuando lo reconducimos todo a la esencia de la firma electrónica y descubrimos que un documento electrónico es cualquiera en el que se expresen ceros y unos, la grabación digital o electrónica de esta conversación entre el médico o el profesional sanitario que toque y el paciente podría ser suficiente. La segunda pregunta, que es muy buena, es si la he entendido bien. Sí, repetimos. ¿Cómo se puede verificar la identidad de una persona según el artículo 24 del EIDAS? Vale, sí. Bueno, yo creo que no estoy seguro si la cita es correcta. El 24 es sobre no creo que se refiere a firma. La firma empieza en el 25, el 24 creo que es algunas normas sobre servicios de confianza. Sí, yo creo que se refiere a que hay unos requisitos para que los prestadores cualificados de servicios de confianza puedan emitir sus certificados a los clientes con mecanismos de identificación a distancia. Ah, vale, no, vale, entendido. Sí, yo creo que son cosas diferentes. EIDAS regula dos bloques de cosas que están muy interrelacionadas, pero que no son las mismas. Las primeras se refieren a los mecanismos de identificación, autenticación y verificación.
a los efectos de un sistema de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros en la interacción entre los administrados y la administración. De manera que si descomponemos este proceso en 3 fases, que es como a mí me gusta verlo, la primera de ellas sería la identificación, aunque yo prefiero llamarlo la creación de una identidad digital, es asignar a un conjunto de datos electrónicos, un conjunto de ceros y unos, tu alter ego electrónico, tu personalidad electrónica, si lo queremos ver así. Luego está la autenticación verificación, que es cuando tú activas esta identidad, este alter ego electrónico para una transacción en concreto, en las 2 caras de autenticación y verificación, y luego ya conservas todo esto. Si nos vamos a la primera, que es la identificación, en un supuesto puramente a distancia, en el que nunca has visto a la otra persona, el reglamento eIDAS establece una serie de requisitos en 3 niveles: bajo, sustancial y alto. Si se combina el reglamento con sus reglamentos de ejecución, llegamos a unas reglas que determinan cuándo alcanzas el nivel bajo, cuándo alcanzas el nivel sustancial y cuándo alcanzas el nivel alto. Y bueno, se basa en una combinación de cosas que, si queréis, las vemos con más detalle porque son francamente interesantes. Pero esto, que es la identificación, lo es a unos efectos diferentes de la firma, que es otro apartado, otro título diferente del reglamento eIDAS. Y a veces es fácil mezclar uno con otro porque la propia dinámica de cómo pasan estas cosas invita a ello. No, cuando se habla de firma, no se... Y si nos centramos en la firma vocal, con esta biometría vocal como Firebox, cuando se habla de firma, no se requiere una identificación previa en el sentido de los artículos anteriores del reglamento eIDAS, porque aquí hablamos de algo diferente. No sé si con esto ha quedado claro o lo he liado más todavía. Fenomenal. Bueno, a los que no entendemos mucho de esto. Me gustaría hacer también un pequeño comentario. El artículo 24, que dice cómo se pueden expedir certificados cualificados, tiene 4 subapartados, de los cuales el principal es que haya una personación del solicitante del certificado y que la autoridad de certificación en esa personación verifique la identidad. Pero existe el apartado D, que dice que se pueden utilizar otros métodos de identificación reconocidos a escala nacional que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física. Y aquí se exige que la opinión de que es equivalente la exprese un Conformity Assessment Body. Entonces, realmente la valoración en última instancia correspondería a este tipo de entidades que valoran si el método que se propone es adecuado. En España recientemente se ha aprobado en la disposición adicional 11ª del Real Decreto Ley 11/2020 la posibilidad de hacerlo a distancia con la normativa del SEPLAC. En ese caso, la normativa del SEPLAC no contempla per se solo la autenticación por voz. Hay básicamente 2 métodos, que son la videoidentificación y la videoconferencia, y en principio no sería aplicable solo la voz para esta opción. Gracias. Julián, tenemos una pregunta para Carlos Gavilán. Dice así: en un juicio, si tenemos un PDF firmado verbalmente y está presente la persona que lo firmó, ¿cuál sería el mecanismo para demostrar que esa persona es la que lo firmó? ¿Se necesita la huella vocal generada por el motor biométrico? ¿Va incluida en el PDF? ¿Qué ocurre si en el momento del juicio esa tecnología ha desaparecido o ha desaparecido la empresa que la ofrecía? Pues muchas gracias. En caso de tener que dirimir un conflicto, vamos a tener a la persona, a la muestra indubitada de la que extraeremos sus elementos vocales, y los peritos, ya sean bien grafométricos, audiométricos, cualquiera de ellos, compara esa muestra indubitada, la persona fehaciente que está delante con una identidad real, con la de la firma del documento, y ese es el cotejo que se hace. Respondiendo a la pregunta, por tanto, extraeríamos del PDF, en primer lugar, comprobando que no ha sido manipulado, que es una copia original, por eso tiene un sellado de tiempo. Después sabríamos que además ha sido inalterable por técnicas de encriptación, y acabaríamos llegando tanto a la grabación en alta calidad como a los parámetros vocales que están unidos e intrínsecos a ese PDF. Con toda esa información digital, vamos, que sería la muestra
dubitada, de la que tenemos dudas, la que estamos comprobando, el perito audiométrico podría hacer un análisis versus la muestra indubitada, la persona que tenemos delante. El resultado del análisis pericial sería, de una forma tan objetiva como la ciencia permita, si es esa persona la firmante o no. Podemos pensar en los papeles de Bárcenas en una firma manuscrita, nosotros seríamos un análisis semejante, o nuestra tecnología permitiría un análisis semejante para la voz. Comentaba la persona a la que agradezco la pregunta, ¿qué ocurre, ¿no? Si esa tecnología avanza o la empresa cambia? Es indistinto, es indistinto. O sea, nosotros estamos fijando una información suficiente para que con la tecnología que el perito tenga disponible, la de hoy y por supuesto mejores técnicas que habrá a lo largo del tiempo, puedan realizar esa comparativa. Nunca hay un problema en ese sentido, siempre avanzamos hacia que el perito tenga cada vez un resultado más fiable, nunca menos. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos, estamos fuera de hora, no obstante. ¿Vale? Continuamos. La aceptación, esta pregunta va a todos los ponentes, no está dirigida. La aceptación de la evidencia capturada en una interpretación es una interpretación, por tanto, de la ley. A día de hoy debe ser el receptor quien la dé por válida, pero no nos garantiza que, por ejemplo, la administración acepte este tipo de firma. ¿Qué aceptación por parte de la administración está teniendo este método de firma? Cualquier panelista, el que quiera contestar. Soy Julián. Ahora mismo no existe ninguna referencia que se esté aceptando de manera expresa por parte de la Administración. No obstante, la Administración tiene en la Ley 39/2015 los artículos 9 y 10 que permiten adoptar técnicas especiales de identificación, autenticación y firma, y este tipo de firmas encajaría en ese artículo. Muy bien, ¿queréis añadir algo más, Carlos o Álvaro? Seguimos. Podemos seguir para dar paso a más preguntas, pues Julián creo que es lo que yo hubiera dicho, lo mismo que ha dicho Julián. Ha dado la esencia. Muy bien, nos preguntan, en determinados productos o servicios en los que existe normativa específica y en los que para las entidades de crédito no solo es necesario que el consentimiento de los clientes sea válido y sirva como prueba en cualquier controversia, también es muy importante que quien decida contratar un producto, por ejemplo, un préstamo, se encuentre indubitadamente identificado previamente para evitar fraudes, dado que el dinero a quien realmente no es implica con altas probabilidades la imposibilidad de recuperarlo. ¿Cómo se podría conjugar esas necesidades si no existe previamente una base con los patrones vocales que puedan previamente validar que quien dice ser lo es realmente? Soy Julián Inza. Si os parece, esto nos envía a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la Ley 10/2010. En este contexto hay tres niveles de conocimiento de lo que se denomina la debida diligencia en el conocimiento del cliente. Y en este contexto de debida diligencia, en función del tipo de transacción, del importe o de la recurrencia o de la posibilidad de participación de personas políticamente expuestas, cabe un nivel de aseguramiento, el nivel de aseguramiento debido podría ser el normal, el reforzado o el simplificado. En función del importe se aplicarían unas medidas u otras y esto finalmente nos llevaría para los medios de identificación a distancia a las dos circulares del CELBLAC que he mencionado anteriormente, con lo cual en estos contextos se exige vídeo. Y depende de la transacción. Soy Álvaro Burcay. Por completar, efectivamente, los requisitos de identificación provienen de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y hay estos tres niveles que mencionaba Julián. Así que la pregunta en realidad habría que matizarla desde el punto de vista del tipo de operación. Si es la apertura de una cuenta corriente, la resolución del SEPLAC, o la autorización más bien del SEPLAC del año 16, permite la identificación de clientes por solo videoconferencia sin haberles visto nunca y los
procedimientos que sean sometidos a inteligencia debida simplificada permitirían también, en mi opinión, un sistema puramente a distancia como este. En cambio, si son medidas de diligencia reforzada por el tipo de operación de que se trate, el encaje no es tan fácil. No creo que fuera posible. Muy bien, seguimos. Nos preguntan por aquí, hola, ¿de qué herramientas ha de disponer un perito para validar una firma vocal? En mi caso, aparte de las herramientas habituales de grabación y edición de sonido, me he de apoyar en una empresa como Biometric Box, por ejemplo. A nivel de validez judicial del peritaje, ¿es válido que me apoye en una empresa ajena pero especializada? Entiendo que sí. Ahí dejo la pregunta. Me gustaría contestarla yo, soy Julián Inza. En el marco de evaluación, nosotros exigimos en el esquema que la posibilidad de llevar a cabo la pericial tenga unos costes más o menos equivalentes, se supone que serán un poquito más caros por la especialización, pero pedimos que el coste de una pericial sea más o menos comparable con la que tendría una firma en papel. En este caso concreto, hemos pedido a Biometric Box que la herramienta de uso pericial, el motor biométrico de comprobación y comparación de voces para las firmas, lo aporte la propia entidad. Pero sería independiente y el perito podría utilizar otras herramientas diferentes y lo único que busca este requisito es que tenga garantizado que tiene al menos uno. Muchas gracias, Julián. Continuamos, nos preguntan, ¿podría tener aplicación en contratos inteligentes? No se llevase a cabo un enrollment para identificar a la persona de la cual se recaban los datos para realizar la firma, ¿podríamos utilizar inteligencia artificial o algún refuerzo de identificación? Muchísimas gracias. Sí, Álvaro. Bueno, a ver, en un smart contract, un contrato inteligente, yo creo que la cosa no cambia. Un smart contract es este contrato automatizado que se ejecuta o se autoejecuta cuando se dan ciertas condiciones, que es en esencia, si lo podemos definir así, un smart contract. No creo que la aproximación cambie respecto a otro contrato diferente. Un smart contract se basa en con una conjunción de voluntades que se expresa en el caso de smart contract por medios electrónicos. Si lo queremos incluso aplicar a blockchain, que es el ejemplo más conocido de uso de smart contracts, habrá dos identidades digitales en la red blockchain que toque que hayan consentido a un determinado smart contract. Pero la pregunta yo creo que desvincula, o sea, no está totalmente ligada la forma en la que firmas con el smart contract en sí mismo. Si tú puedes utilizar un sistema em, de identificación a los efectos de activar tu identidad digital y con eso firmar, podrás firmar un smart contract, por ejemplo, sin problemas. Lo que pasa es que aquí creo que hay alguna tensión, porque requiere, si recordamos lo que decía hace un momento, esta dinámica de autorización o de consentimiento en un smart contract requiere primero que tengas esa identidad digital, que tú, cuando ya existe y está relacionada de esta manera unívoca contigo, que tú te autentiques a los efectos de activarla y la otra parte la verifique. Y en ese momento es en el que firmas. La firma se produce en el segundo estadio, si lo queremos ver así. Claro, en un smart contract necesitas necesariamente esta identidad previa. Si ahora combinamos esto con la firma con biometría vocal, pues tú podrás utilizar tu biometría vocal como mecanismo de autenticación, si lo quieres ver así, para la segunda fase, pero necesitas siempre una identidad digital sea la que está vinculada hasta, si seguimos en el ejemplo de la red blockchain, a una red blockchain, la que sea, y que con esa identidad digital de la red blockchain es con la que autorizas o firmas el smart contract. Muchas gracias, Álvaro. Seguimos con las preguntas. Para Julián va la siguiente. Ha dicho que este tipo de firma encaja en lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley 3915, pero para ello resulta necesario un desarrollo normativo al efecto. ¿No es así? Pues efectivamente, lo que pasa es que existe un marco donde dice que se pueden utilizar sistemas de firma avanzada basadas en certificado reconocido. No exige, por ejemplo, el requisito de dispositivo cualificado de creación de firma. Existe la posibilidad de la tercera vía de que el órgano en cuestión defina
el procedimiento que va a utilizar para aceptar otros mecanismos de identificación. Y precisamente en el Boletín Oficial del Estado de hace un par de días o 3 se anunció la continuación de los procedimientos de aprobación de los sistemas de tipo C, los que requieren un mecanismo que defina la posibilidad de utilizarlos, con lo cual ya se ha vuelto a abrir la posibilidad de definir nuevos mecanismos de identificación. Me gustaría también hacer una mención a la pregunta anterior en relación con los smart contracts. Normalmente en las técnicas de blockchain que se utilizan para smart contracts, las partes tienen ya una identidad generada en el sistema donde no se asocian mecanismos de identificación específicos. Normalmente es la clave pública que está en relación con cada transacción que se envía y la clave privada que se utiliza para la generación del documento. Como en un smart contract pueden intervenir 2 o más participantes, estos participantes ya tienen sus claves privadas y públicas generadas con anterioridad y realmente no hay una asociación de mecanismos de identidad específicos, salvo que se utilicen técnicas del tipo DDI para lo que se ha dado en llamarse el Sovereign Identity, que yo prefiero llamar sistemas de autogestión de identidad. En ese caso, la información biométrica podría ser un mecanismo, un statement, una declaración respecto a una identidad, si fuera necesario en un momento dado. Pero en el smart contract no intervendría la biometría y la biometría podría intervenir como un mecanismo complementario para los sistemas de gestión de identidad autogestionada. Muchas gracias. Justamente a esto es a lo que me refería. La propia red blockchain ya definirá las identidades digitales que voy a utilizar. Yo estaba pensando justamente en esto, en cómo accedes tú, cómo activas tu identidad digital, que no sé si ha quedado claro. En un sistema de DI, identidad autosoberana o autogestionada, tú tendrás tu repositorio de atributos de tu personalidad que podrás utilizar o no para lo que sea, para la transacción que sea, pero es cierto que tú no utilizas la biometría bucal como parte del smart contract, que es previo, es de activación, no de firma, si lo queremos ver así. Gracias, muchas gracias a los dos. Seguimos con una pregunta para Álvaro. Un documento firmado con Firbox tiene validez en un juicio, pero ¿cómo presento un contrato firmado con Firbox en un juicio? Vale, gracias. Son dos preguntas. La primera es sí, porque es un documento firmado electrónicamente y que tiene necesariamente acceso a juicio y que se someterá a las reglas de valoración de la prueba documental. Y la segunda es cómo se presenta en formato electrónico. Y esta es una buena pregunta que tiene más calado de lo que parece. ¿Hay algún procedimiento en el que ha sucedido que las partes presentan un documento que se había firmado electrónicamente en papel, por aquella inercia de presentarlo todo el legajo grande de papeles que presentas con una demanda? Y el papel no incluye las evidencias sobre la firma electrónica. Y luego la parte no fue capaz de probarlo y el juzgado consideró que no estaba suficientemente probado que el documento se había firmado con la manera en la que se pretendía en este caso. Era, si no recuerdo mal, un caso de clave en el que, claro, la parte que lo aportaba no tenía esa simetría probatoria de la que hablaba Julián, porque el sistema clave no te da esa simetría probatoria, al menos no lo daba en esta configuración. Bueno, como digo, el juzgado no lo consideró suficiente, con lo cual una cuestión de propia higiene forense en la presentación de la prueba es que seamos conscientes de que es un documento electrónico para que despliegue todos los efectos y podamos practicar toda la prueba que sea necesaria sobre él. Conviene aportarlo por medios electrónicos en un soporte electrónico, el que sea, se admite sin problema en un procedimiento judicial y sin perjuicio de que queramos aportar además una impresión del documento si fuera necesario, pero la regla práctica sería aportarlo en un formato electrónico para que luego se pueda practicar la prueba que haga falta y que no nos digan que no lo aportamos en el momento procesal oportuno. A mí también me gustaría hacer un comentario. Pensad que ahora se está generalizando el uso del LexNet y de hecho todos los documentos que se aportan al LexNet son electrónicos. El propio LexNet, bueno, no el LexNet en sí, sino la normativa procesal dice que los escritos deberían ir acompañados con firma cualificada, los escritos principales y los documentos anexos con firma avanzada basada en certificado cualificado. En este caso concreto se supone que es cuando el documento que tú aportas procede normalmente de una digitalización de papel a electrónico. En este caso, que el documento ya está en formato electrónico, se aporta el original, por lo tanto se aportaría con la firma que ya conlleva.
En cuanto a la posibilidad de presentarlos en papel, estaría vinculado a la posibilidad de que se utilice el código seguro de verificación. Cuando los documentos utilizan código seguro de verificación, el propio código seguro de verificación te permite descargarte la versión electrónica, aunque el documento se haya aportado en papel. Este era justo el caso. Era un caso en el que se había aportado el documento con un código seguro de verificación, pero estaba incompleto. No todo el documento, no todas las partes del documento que se descomponían varios tenían el código seguro de verificación y el tribunal consideró que no era suficiente con eso porque no permitiría verificar todas las partes o todos los anexos del documento que se aportaban. Sí, era justo ese caso. Fantástico. Pregunta a todos los panelistas en general, ¿Biometric hace custodia de la huella vocal? Y si es así, ¿dónde? En el caso de la firma, estamos hablando de firma, toda la información está autocontenida en el documento. Por tanto, Biometric Box en ningún momento tiene acceso ni retiene información personal o confidencial de las partes si ellas no lo desean. O sea, esto es cuestión de configuraciones, pero la información, los parámetros vocales, así como las grabaciones, todo es autocontenido en un archivo que se genera por el algoritmo, en este caso del aplicativo Fearbox, pero siempre va a estar en manos de aquel que tenga el contrato, que son las partes firmantes. No hay una necesidad de salvaguarda de ninguna información crítica fuera de ese contrato. A mí me gustaría hacer un comentario. Si se hiciera, perdería la calificación. Es decir, los bloques constructivos que tiene Biometrics Box le permiten hacer realmente lo que se quiera, porque tienen motores de valoración biométrica, tienen tecnología de gestión de flujos y podría hacer una aplicación que gestionara mecanismos de huella de voz como servicio. Pero eso no podría nunca superar la auditoría nuestra porque exigimos que no haya posibilidad de tener la información biométrica que no sea a través del propio documento. O sea que ese servicio, si existiera, no estaría amparado por nuestra auditoría. Muy bien, pues vamos con la última de las preguntas. Dice así, en la actualidad, y hablando de firma manuscrita, es bastante común que se acepten fotocopias de los documentos firmados a mano, incluso fotografiados. ¿Cómo me puede validar un tercero un documento firmado por Fearbox? A ver, las fotocopias o cualquier otro documento son válidos si no los rechaza la parte a la que perjudica. Pero si la parte los denegara, tendrían que someterse a una valoración pericial. Y una fotocopia por sí misma es muy difícil de valorar. A veces se puede hacer, pero el perito se arriesga un poco. Normalmente no tiene todos los parámetros para hacer un análisis profundo. Muy bien, si queréis añadir algo más, Carlos o Álvaro. No, justamente esto, que si aportas una fotocopia, hombre, por definición, como todo se hace a través del LexNet y tienes un documento físico, tendrás que digitalizarlo, entonces va a ser una versión digital de ese documento. Entonces la prueba estará sobre el documento, si queremos original, que no es necesario aportarlo. O sea, que podrás volver al original. Pero si solo dispones de una fotocopia o de una versión impresa, pues eso es lo que tienes. Y la prueba se practicará sobre lo que tú aportes. Claro, de hecho la tecnología, en este caso que estamos hablando de firma vocal, se robustece con técnicas que van implícitas como el sellado de tiempo. O sea, tú saber que esa copia que tienes es original o que no ha sido modificada. Por supuesto, si presentas una copia o parcial o cualquier elemento, como comentaban los compañeros, en analogía a la manuscrita, una fotocopia, pues trabajarás sobre una versión que tendrá que aceptar la parte más damnificada y después en el juicio será más débil. Siempre los originales serán donde pueda el perito trabajar realmente. Quería comentar aquí un tema en relación con la aportación de documentos. LexNet prevé que se puedan aportar documentos en papel digitalizados. Para ello existe una norma que se llama la GIS, la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de Digitalización Certificada, publicada por el CTAG, que dice qué características tienen que tener los documentos escaneados y deben incorporar una firma electrónica de quien se responsabiliza de su digitalización. En caso de que el documento ofrezca dudas ya en la parte procesal, podrá requerirse por el juez, el magistrado o en su caso, según la fase procesal,
por el letrado de la Administración de Justicia la aportación de originales. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes, a los panelistas Julián, Álvaro y Carlos. La presentación que hemos compartido y la grabación de la sesión se os compartirá vía mail a todos los asistentes. Podéis seguir en contacto con nosotros en la dirección de la página web biometricbox.com en contacto y directamente también podéis escribir un mail al buzón que veis en pantalla, info@biometricbox.com. Muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes por el tiempo. Gracias.